Señal directa. Hablemos de vivienda en Jalisco, zona metropolitana de Guadalajara. Hay un inventario de que la vivienda creció un 300% desde el 2019, con un aumento de 150% en proyectos verticales y 180% en ventas de unidades de inmuebles de esta clase. Pues tiempo quisiéramos, porque nos va a hacer precisamente falta para abordar pues diferentes ángulos este gran tema. Saludamos con muchísimo gusto aquí en Foro al urbanista Héctor Castañón. Bienvenido. Muchas gracias, Josefina, Ángel. Pues sí, la verdad es que tenemos una crisis más grande de lo que se ha querido reconocer y dimensionar, porque si bien vemos construcciones por todos lados, es importante entender que no todas estas construcciones tienen el propósito o la finalidad de ser viviendas. Hoy vemos tres grandes tendencias. Se construye para el turismo, ¿no? Hay un sector en donde el turismo busca alojamiento no en hoteles, sino en departamentos, en cuartos, en estudios, y el mercado ha respondido a eso y están construyéndose muchas torres precisamente para destinarlos a este tipo de plataformas en renta. Entonces hay un sector muy dinámico y que está construyendo edificaciones, ¿no? Hay otra tendencia que tiene que ver con las inversiones. Nosotros cada vez vemos más que los anuncios de estos edificios es invierte, porque durante un tiempo fue más seguro invertir en ladrillos que en CETES o tener el dinero en el banco. Eso ha cambiado un poco, pero para muchas personas es más seguro invertir en edificios, en ladrillos, ¿no? Porque no es lo un van patrimonio. a usar, es un patrimonio, no lo van a usar, pueden dejarlo a largo ajá. plazo. Entonces, por eso vemos tantos edificios deshabitados, porque los compran como inversión. Y otra tercera tendencia es que hay una necesidad de vivienda creciente para lo cual no se está construyendo. Entonces, se está construyendo para el turismo, se está construyendo para inversión y no se está construyendo para la vivienda. Entonces, lo que vemos es una pantalla, ¿no? Cada vez es más difícil para la gente tener una vivienda y esos edificios que vemos no son para la mayoría de las personas, para que tengan vivienda. Entonces hay otra tendencia de expansión que está ocurriendo, pues de la que podemos platicar y dar muchos datos, ¿no? Es que además, pues esa vivienda que se está construyendo resulta inaccesible para la mayoría conforme el poder adquisitivo actual, ¿no? Absolutamente. Mira, el 60% de lo que se construye es para el sector residencial plus. Es para quienes tienen ingresos superiores a los 10 salarios mínimos, cuando menos, ¿no? En este periodo, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco acaba de presentar un boletín en donde dice, de 2013 a 2024, el precio de las viviendas creció 138%, mientras que el salario solo subió 10%. Entonces, cada vez se hace más grande la brecha entre las casas que están disponibles y lo que uno puede pagar, ¿no? Alrededor del 27-28% de la población gana alrededor de un salario mínimo. La otra tercera parte gana máximo 5 salarios mínimos. Entonces, no pueden destinar más del 40% de sus ingresos a una renta. Claro. ¿Qué está sucediendo? Que se está yendo a las periferias a buscar casas que distan mucho de los criterios de la vivienda adecuada. ¿Y qué pasa cuando se van a las periferias? Invaden áreas naturales, se urbanizan áreas de zonas de cultivo y aumenta muchísimo el tráfico porque son zonas que carecen de servicios, ¿no? Entonces, sí, claro, tiene muchos impactos en la calidad del aire, en el gasto público. Un dato importante del Observatorio de Ciudades es que en el centro de la ciudad, en las zonas céntricas de la ciudad, en ese periodo de los últimos 10 años, del censo de 2010 y 2020, se construyeron 50,000 viviendas y perdió 150,000 habitantes. Es decir, hay un proceso de despoblamiento.
mientras que en las áreas periféricas, en los frentes más lejanos de la ciudad, se construyeron 150,000 viviendas que recibieron a 300,000 personas. O sea, hay un proceso todavía de expansión. Si bien los instrumentos de planeación lograron reducir un poco, sigue un proceso de expulsión de las poblaciones a las periferias con muchos problemas. Ahora, el caos que estamos viviendo es realmente arrollador, tremendo, lastimoso y lo que le sigue, y no es de ahorita, trae varias décadas, ¿no? Pero no lo hemos podido parar. Así es. ¿Qué es lo que se tiene que hacer como sociedad para presionar a las autoridades y decir, oye, nos estás expulsando de mi área, de mi origen, para irme a una zona donde no hay infraestructura de nada? Claro. ¿Qué se puede hacer? Entonces, la población está siendo forzada a desplazarse porque no le alcanza para pagar, ¿no? Cuando la población se va a las periferias, demanda seguridad, demanda agua, demanda infraestructura. Entonces, no alcanzan los recursos para renovar la infraestructura actual, y vemos el problema que tiene hoy el CIAPA con las tuberías ya muy viejas. No hay recursos para resolverlo porque los recursos están alcanzando o persiguiendo a la ciudad que se va expandiendo. Policías, lo mismo. Servicio de basura, lo mismo. Cada vez tenemos un área más grande que cubrir con los mismos recursos, y movilidad ni se diga, ¿no? El tráfico que aumenta cada vez más, y si se fijan, aumentan las vialidades que van hacia las periferias, ¿no? Entonces, es un problema de ciudad que nos impacta de muchas formas: calidad del aire, áreas verdes, seguridad, servicios públicos, infraestructura, etcétera, que son costos que no se ven directamente, ¿no? Y que una política así de consolidación urbana ayudaría a aliviar muchos problemas. Sin embargo, aquí entramos en cuáles son los intereses que limitan esas medidas, ¿no? Claro. Son principalmente intereses inmobiliarios que están muy cerca de los tomadores de decisión, ¿no? Y que han estado presionando para que no se pongan contenciones al crecimiento, ¿no? Realmente, como se han manejado las cosas en las últimas 2 décadas, es con una ausencia de política pública en materia de vivienda. Por fin están tomando algunas medidas, y a nivel local se están empezando a experimentar con algunos mecanismos, pero que son realmente insuficientes, ¿no? A ver, se le sigue por lo pronto abonando a la especulación, a una burbuja inmobiliaria que si nos truena, Dios guarde el hora, pero también, ¿qué decir del otro, el aderezo de la delincuencia, que también podría estar ahí presente? Totalmente, ¿no? Hay mucho lavado de dinero en las construcciones nuevas, ¿no? Entonces, también, digamos que quienes tienen una propiedad en la ciudad no tienen los medios para desarrollarla, de pronto les queda grande su unidad porque ya migró la familia, etcétera. Claro. Entonces, a través de la propiedad privada se están haciendo, digamos, dinero ilícito de muchas propiedades que las están desarrollando para limpiar su dinero. Entonces, también esto ocurre de manera muy importante en Guadalajara, no ocurre tanto en todas las ciudades del país, pero en Guadalajara tenemos esa condición adicional, ¿no? Entonces, los estímulos para la construcción no necesariamente son estímulos a la vivienda. Tiene que haber programas específicos de vivienda social que ya no hay, ¿no? Que dejaron de funcionar hace mucho tiempo, ciertamente por problemas de corrupción que tienen que resolverse, pero hoy Jalisco ya no puede prescindir de una política de vivienda social, porque ¿qué pasa con los ingresos de las familias? Ok, ya no se destinan 40% a pagar renta, se van a donde pueden pagar rentas más baratas, pero en Tlajomulco, por ejemplo, en el fraccionamiento de Los Silos, llegan a pagar hasta el 40% de su ingreso en transporte. Entonces, es una trampa de pobreza para las personas más vulnerables. Entonces, realmente requiere una política con enfoque social, no de incentivos a los constructores, sino de incentivos a la oferta, a quienes puedan estar en condiciones de tener una vivienda más céntrica. Y eso es una política de gestión de suelo muy distinta a la que tenemos. Ya nomás voy a dar un dato. En el programa de ordenamiento territorial, ¿no?, que reconoce este problema, propone como una medida
que el 20% de las unidades que se construyan sean destinadas a vivienda social. Eso quiere decir que el 80% de lo que se va a construir no va a ser destinado a vivienda social y ya llevamos una década invirtiendo en viviendas no destinadas a vivienda social. Entonces hay un déficit enorme de vivienda accesible, digamos de alrededor de 1 millón de pesos. ¿Dónde encuentran una vivienda de 1 millón de pesos? Y eso es todavía para quienes tienen un ingreso de alrededor de 5 o 6 salarios mínimos. Para quienes tienen menos de eso necesitan viviendas de 600,000, 500,000 pesos. Y es posible, con políticas públicas, generar las condiciones para que eso ocurra en las áreas mejor dotadas. Pero si se deja que el mercado trabaja, el mercado va a hacer su trabajo construyendo para inversión, para el turismo, para los sectores más privilegiados, pero no para las personas que más lo necesitan. Pues maldito mercado, ¿no? Maldito sistema. Hay que regularlo, no hay que dejárselo todo a él, ¿no? Héctor Castañón, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, así como desafortunadamente tenemos estas políticas, este mercado criminal que nos ha llevado hasta en donde estamos y que no hay justicia porque no hay quien pague todos estos platos rotos que nos ha llevado a mayor pobreza a muchos jaliscienses, porque hablamos del Estado. Y cuando hablamos del cártel inmobiliario, pues no sé la gente qué se imagina. Y miren, no estoy ofendiendo a nadie, pero hay un nuevo dirigente en el Partido Acción Nacional acusado de dirigir el cártel inmobiliario. También usan corbata y están en la política. Héctor, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo en 30 segundos? No es exagerado decir cártel porque hay tráfico de influencias, hay tráfico ilícito de recursos, o sea, sí es un tema justamente que llega a rayar en lo criminal. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Una brevísima pausa, hay mucha más.